Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos con ustedes, Federico Arnillas y Javier Torres. El día de hoy vamos a conversar sobre varios temas. Uno primero es la celebración, la conmemoración de los 25 años de la Convención de los Derechos del Niño, una convención que marcó su época y que estableció una serie de parámetros para garantizar que los niños tengan una mejor calidad de vida. En nuestro país hay situaciones que hemos vivido a lo largo de los años donde los niños siempre han terminado siendo los más afectados. Sin embargo, en los últimos años han habido esfuerzos justamente enmarcados dentro de la Convención y dentro de algunas políticas públicas que se han ido definiendo que han mejorado en algunos casos las condiciones, pero en otros hay grandes retos. Y Federico, que es parte líder de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, ha estado muy preocupado por esto siempre. Federico, ¿cuánto hemos avanzado y cuánto se puede avanzar, digamos? Yo creo que es importante esta cosa que tú señalabas al principio. La Convención de los Derechos del Niño es una norma de carácter internacional que es la que ha sido suscrita por la mayor cantidad de estados del mundo, y yo creo que ese es un primer elemento. Lo segundo es reconocer que el Perú ha venido siendo un país líder en términos del reconocimiento y de aplicación de la Convención. Y ese es un segundo punto que es muy importante. Lo tercero es que en los últimos años hemos mejorado las políticas públicas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero aquí entonces empezamos a mirar algunos temas más críticos, ¿no? Quizás antes que eso es reconocer el compromiso político multipartidario que hay en el marco del Acuerdo Nacional, pero también de todos los movimientos políticos que se han presentado en el último proceso electoral. Bueno, ¿no? Es un tema de que nadie puede decir, no hay que actuar, ¿no? Pero tú sabes que a veces la gente dice unas cosas y hace otras, ¿no es cierto? Y entonces ahí el punto clave es cómo estamos generando políticas públicas que permitan no solamente reconocer los derechos, sino asignar recursos para que esos derechos estén debidamente garantizados. Y ahí también el país ha venido dando procesos muy importantes, ¿no? Primero con lo que fue la identificación de actividades prioritarias, segundo con el desarrollo de los programas presupuestales estratégicos y tercero con el Plan Nacional de Acción por la Infancia, que tiene un enfoque de gestión por resultados. En este punto creo que hay que llamar la atención ciudadana sobre dos aspectos. Primero, que seguimos teniendo derechos que no están debidamente garantizados para nuestras niñas y niños, y garantizarle un derecho a las niñas y a los niños es garantizar el bienestar de toda la sociedad. Nunca nos preguntamos dónde se origina esa agresividad que se expresa como inseguridad ciudadana en la calle, y se origina justamente en esa primera infancia con niños que no son bien queridos, que no son bien tratados. Son las grandes víctimas de la violencia familiar, ¿no? Exactamente. Fíjate, ayer comentábamos con alguien, una directora de un colegio me decía que el 60-70% de los niños de los colegios, ¿no?, eran víctimas de violencia familiar. Pero ese es un punto sustantivo. Y en términos de política pública, porque se va a debatir el presupuesto del próximo año, yo diría que un elemento clave es una propuesta que está siendo presentada a través de la mesa de concertación por un sector amplio de organizaciones para reforzar los mecanismos de financiamiento para garantizar los derechos de infancia. Pero garantizar los derechos de infancia no es solamente atender a los niños, es también atender a las personas adultas, ¿no? Un parque que es seguro para los niños lo es para las personas adultas. Un establecimiento de salud que es seguro para los niños lo es para las personas adultas, ¿no? Creo que este es un elemento que me parece que es clave en el escenario, sobre todo de cara a este contexto de desaceleración de la economía en América Latina y obviamente en el Perú. Porque la desaceleración lo que pone en discusión es dónde debemos invertir. Y ahí, digamos, la discusión tiene que ver con la situación del país, ¿no? Ahora, estamos pasando un poco a otro tema, pero se han dado una serie de medidas, ¿no? Ya estamos en el cuarto paquete, algunos dicen que es el quinto, el ministro Segura dice que es la segunda, que venía la segunda pata del cuarto, que era el tema laboral, pero la sensación es que, además del malestar que ha habido y la crítica, y acá lo hemos conversado, a todo el tema que tiene que ver con el medio ambiente o con afectación de derechos, ¿no?, tampoco uno ve que los agentes económicos estén satisfechos
con las medidas que se proponen. ¿Cómo lo ves tú? Porque es como que nadie está contento y se sigue pidiendo más. Porque creo que estamos discutiendo mal el problema. Y fíjate, el Financial Times, que no se le puede acusar de Es subversivo. de subversivo, está buscando la palabra. Justamente una de las cosas que señala como análisis de la situación en América Latina es este tema de la crisis de los commodities, ¿no? Pero curiosamente el mismo Financial Times lo que nos dice es que las economías de América Latina, que han tenido un desenvolvimiento muy activo en torno a los commodities, ¿no? Y ahora están perdiendo porque eso se estaría desacelerando, nos dice que los países de África subsahariana, ¿no? Más bien al revés, van a tener un importante crecimiento justamente vinculado a los commodities. Yo creo que estamos hablando de, digamos, creo que centrar la discusión ahí no es mirar los temas más de base, ¿no? Un factor estratégico que el Financial Times menciona como un factor de riesgo en toda América Latina y obviamente en Perú es el capital humano, los niveles de educación y de salud básica de la población, y creo que esto empata bien con el tema anterior, siguen siendo un factor de restricción para ser un país competitivo y no necesariamente estamos poniendo la atención adecuada en esa área, ¿no? Claro, y ahí, digamos, también podemos recordar lo que ha sido pues la última CADE, ¿no? Porque a mí me llamó mucho la atención esta agenda de los empresarios que plantean, bueno, esta es la gran agenda que hay que discutir y todos estamos de acuerdo que hay que discutirla, pero también hay problemas en la economía concretos que hay que resolver, es decir, el Poder Judicial tiene que funcionar mejor, pero los problemas de la economía no vamos a esperar a que se reforme el Poder Judicial o a eliminar la corrupción para que la economía recupere viada, ¿no? Ahí hay una tensión. Porque creo que desde el punto de vista del debate económico lo que no está teniendo todas las piezas necesarias es el famoso tema de la diversificación productiva y el segundo, el tipo de estrategia de inversión. Mira, si tú tienes una estrategia de inversión que tiene mucho peso en capital y poco peso en mano de obra, lo que vamos a tener probablemente son algunas islas de alta competitividad, pero vamos a seguir teniendo las desigualdades que hoy día tenemos en el país, ¿no? O sea, y poca diversificación. Entonces necesitamos tener una estrategia de desarrollo económica que sea mucho más integral. Creo que hemos comentado antes una discusión sobre, por ejemplo, lo que puede ser un desarrollo estratégico de una industria forestal en un país como Perú, ¿no es cierto? Que tiene en el corto plazo un alto impacto en empleo e ingreso de la población, supone una estrategia de capitalización a mediano plazo con el capital forestal y supone obviamente mejorar oportunidades, no en Lima, sino en todo el país, ¿no? Ese es el tipo de estrategias que además tiene un efecto ambiental sumamente positivo. Ahora, el tema es cómo garantizas tú que este plan que se ha planteado con los ajustes no sea pues simplemente flor de un día, ¿no? Porque se están comenzando a lanzar algunas iniciativas desde Produce con algunas regiones, ¿no? Pero este es un gobierno pues que termina en un año menos de un año y medio, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza eso? Esa es parte de nuestra tensión actual, digamos. Y es parte de las cosas que hemos ido introduciendo en los acuerdos de gobernabilidad, ¿no? Yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que el 86% de las candidaturas de la primera vuelta han suscrito estos acuerdos de gobernabilidad y la dimensión económica es un elemento importante de una estrategia de crecimiento diversificado, donde lo rural es un elemento clave, ¿no? Fico, tenemos que hacer una pausa. Amigos y amigas, volvemos en un instante en Las Cosas Como Son.